importante de este cestodo, porque es un platelminto, es la exfoliatriz. ¿Y por qué esta acción patógena es importante, chicos? Necesito que me sigan todavía con sus celulares, con las preguntas, ¿ya? ¿Por qué? Porque este parásito sustrae, ¿ya? Una vitamina importante, que es la vitamina B12. Y al sustraer esta vitamina, lo que pasa es que le genera al hospedero o le puede generar un tipo de anemia que es la anemia megaloblástica. Ya, entonces por eso es importante a este parásito. Y les vuelvo a recalcar, sepan bien, forma infectante del hospedero intermediario, ya del primer hospedero intermediario, forma infectante del segundo hospedero intermediario y también la forma infectante para nosotros, los seres humanos. Les recalco, es un platelminto, es esto específicamente, ¿ya? Y tiene un par de preguntas que les podrían poner en su examen, ¿ya? Eso, la pregunta 8 nos dice, ¿a cuántos trofozoitos dará lugar un quiste de entamoeba histolítica? Recuerden que entamoeba histolítica produce lo que es la amebiasis. Ya, entonces un trofozoide, un quiste va a dar lugar a 8 trofozoitos, ¿ya? A 8 trofozoitos. Esto igual suele ser pregunta clásica de los parciales y también les pueden meter al examen final, ¿ya? La pregunta 9 dice, ¿cuál es la forma infectante para estrongiloidiasis? Me están siguiendo con sus bancos de preguntas, ¿no ven? Ya, la pregunta 9 es importante que ustedes sepan qué parásitos tienen como forma infectante a las larvas filariformes. Ya en este caso, estrongiloides y las uncinarias tienen como forma infectante a las larvas filariformes. Ya recuerden que estas larvas filariformes se ingresan por vía cutánea, por histotropismo o penetración activa de larvas. Ya es importante, chicos, que ustedes sepan diferenciar qué parásitos ingresan a su hospedero a través de huevos y quienes a través de larvas. Ya en este caso, forma infectante, larva filariforme en estrongiloideasis. Ya, pero si les preguntara en forma infectante en uncinarias, también serían las larvas filariformes. Ya, entonces, mucho ojo con eso. Dentro de los que hacen ciclo de los, todos entran como larvas filariformes, excepto Ascaris lumbricoides, porque recuerden que la forma infectante de Ascaris lumbricoides es el huevo larvado L2, L3, que igual hemos mencionado en la primera pregunta, ¿ya? La pregunta 10 dice, ¿el absceso hepático amebiano es una complicación propia de un protozoo? Mencione cuál. Es importante también que sepan, porque les podrían preguntar, ya mencioné 2 órganos o en donde se pueda presentar una complicación en la amebiasis, así, extraintestinales, o sea, amebiasis extraintestinal, ¿ya? En este caso, ahorita les está pidiendo al parásito, porque a veces hacen preguntas de tipo, ¿cómo les podría decir? Un tanto ambiguas, ¿ya? Por ejemplo, acá ustedes tienen que saber bien el nombre del parásito, que es entamoeba histolítica, ¿no? Y en preguntas anteriores estábamos mencionando el parásito, cuántos trofozoitos, a cuántos trofozoitos da lugar un quiste de entamoeba histolítica. Ya ahí les dije que entamoeba histolítica produce lo que es amebiasis, ¿no? Entonces acá la respuesta es entamoeba histolítica. Ya, entonces apréndanse bien, amebiasis extraintestinal, en qué lugares se puede dar con mayor frecuencia. Ya, por ejemplo, uno de los que son característicos es en el hígado, ¿no? El absceso hepático amebiano. Ya, entonces después otro órgano extraintestinal en donde pueda darse también. Entonces ustedes tienen que ver bien ese asunto porque les suelen pedir, ¿no? Dos lugares extraintestinales en donde se pueda dar lo que es la amebiasis. Ya, entonces esos chicos repasen bien. La siguiente pregunta, la pregunta 11, dice, tiene forma piriforme, en la parte anterior posee 2 núcleos, ya 2 núcleos, que se unen por los rizoplastos, ya por la parte central, además de 4 pares de flagelos, son características del trofozoito D. Esta es en sí característico, ¿no? De Giardia duodenalis, Giardia lamblia,
Giardia intestinalis, o sea, tienen que saber que Giardia tiene muchos sinónimos, ¿ya? Como les dije, puede ser duodenalis, puede ser intestinalis, puede ser lamblia, y no solamente les pueden preguntar esta parte, sino que les pueden preguntar otra pregunta en relación a giardiasis. Ya, como les dije, lo que suelen hacer por lo general es cuál es el hábitat de Giardia lamblia o Giardia intestinalis, y es el duodeno. Ya el hábitat es el duodeno, y a veces utilizan, ¿no? Como que esta parte para confundirlos, porque no todos se conocen los sinónimos, los epónimos de este parásito, porque como les dije, puede ser Giardia lamblia, puede ser Giardia duodenalis, Giardia intestinalis, ya, o sea, les pueden mencionar cualquiera, pero es Giardia lamblia, tiene como hábitat el intestino delgado, ¿ya? Y una diferencia, por ejemplo, con Entamoeba histolytica, que tiene como hábitat el intestino grueso. O sea, tienen que saber esas dos diferencias entre estos dos protozoos, porque son de los que más les pueden preguntar mañana en el examen final, ¿ya? O de Entamoeba histolytica, que produce mebiasis, o de giardiasis, ¿ya? La pregunta 12 dice, mencione dos sustancias que promuevan la migración errática de Ascaris lumbricoides. Ya acá les están pidiendo que anoten dos sustancias, ¿ya? Que hagan que Ascaris del intestino delgado ya se mueva a otra localización, produciéndose una parasitosis errática. Recuerden que en generalidad les he dicho, ¿no ven? Que ustedes tienen que saber si o sí la definición de lo que es un parásito errático. Ya entonces, acá te está hablando de eso. La respuesta puede ser por alcohol, o sea, el consumo crónico de alcohol puede hacer que el Ascaris no se sienta cómodo y migre a otra región, ¿ya? El uso de medicamentos también puede provocar que Ascaris del intestino se mueva a otro órgano, ¿ya? Entonces, si les preguntan esto, anotan eso, alcohol y medicamentos. La pregunta 13 dice el método de diagnóstico que permite diferenciar las especies de larvas intestinales. Esto también es algo que les pueden preguntar y es importante que ustedes sepan que Harada Mori es el único método, ¿no?, que permite diferenciar a los huevos en sí de las uncinares para saber si es de Angilostomae duodenale o Necator americanos. ¿Ya? Entonces les pueden preguntar aquí igual cuál es la uncinaria del viejo mundo, cuál es la uncinaria del nuevo mundo. Recuerden que el de viejo mundo es Angilostomae duodenale, mientras que el de nuevo mundo es Necator americanos. Todas esas cositas les pueden preguntar. Forma infectante, larva filariforme. Mecanismo de infección, ¿cuál es el mecanismo de infección? Penetración activa de larvas o histotropismo, ¿ya? Aquellos que entran por vía cutánea. El mecanismo es penetración activa de larvas o histotropismo, ¿ya? Que es diferente a la vía. La vía sería la vía cutánea. Entonces, tienen que saber diferenciar bien esto y no se vayan a confundir. Repasen. Les he dicho que todos los parásitos que hacen ciclo de los tres son los que entran por vía cutánea a través del mecanismo que sería histotropismo o penetración activa de larvas, y solamente una, que es Ascaris lumbricoides, entra por vía oral a través de un huevo, ¿ya? Eso. Como les dije acá, la respuesta es Harada Mori. Ya les pueden preguntar eso. La pregunta 14, ¿cuál es la forma infectante para la teniasis? Este igual es rebuscado, ya es como que se pueden confundir. Parece fácil, la mayoría le pondría, o he visto que le suelen poner huevo, ¿ya? Pero recuerden, chicos, para que nosotros tengamos una tenia adulta en nuestro intestino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es comer carne mal cocida, ¿no? Porque en la carne va a estar la forma larvaria, que es la larva cisticerco, tanto para la tenia solium como para la tenia saginata. Entonces acá, si te preguntan cuál es la forma infectante para teniasis, entonces sería larva cisticerco, ya, porque al comer nosotros la larva cisticerco que va a estar en la carne, vamos a tener teniasis o vamos a tener al parásito adulto en nuestro intestino, ¿ya? Entonces, te podrían preguntar, no sé, en cisticercosis, forma infectante para cisticercosis, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la forma infectante para la cisticercosis? Es el huevo, recién, ¿ya? O sea, para la cisticercosis humana recién la forma infectante va a ser el huevo, pero para la teniasis siempre va a ser la larva cisticerco, ¿ya? Acá se suelen confundirse muchos al responder y suelen poner huevo. No es huevo. Para tener el parásito adulto tenemos que comer la larva. Y esa larva va a estar en la carne, ya sea de cerdo o sea de vaca, ¿ya?
La pregunta 15. El mecanismo de infección de las enteroparasitosis, que consiste en la penetración activa de larva de helmintos por la piel, se denomina, ya acá mira, te está pidiendo el otro nombre que les he dicho, ¿no ve? Que es histotropismo, ¿ya? Histotropismo. Es propia que lo mencionan, bueno, muchos doctores en sus clases teóricas lo mencionan así. Yo sé que en el libro no está, ya en el libro está solamente penetración de larvas, penetración activa de larvas, pero el otro término válido es histotropismo. Y ahí esta pregunta suele entrar en los exámenes, tanto en el segundo rote o en el examen final. Ya es una pregunta que suele entrar con regularidad. Así que tomen nota de eso, ¿ya? Mecanismo de infección de las enteroparasitosis, que consiste en la penetración activa de larvas de alimentos a través de la piel. ¿Cómo lo denominamos? Histotropismo, ¿ya? Eso, chicos. Seguimos, me están siguiendo, ¿no ve? Con el documento, chicos. No se duerman. Ya. La pregunta 16. El mecanismo de infección de Taenia solium. Esto igual es importante. Y recuerden, si se dan de cuenta, ciclo evolutivo, mecanismo de infección, hospederos, como les había dicho en la parte de generalidades, se repite. Y se repite siempre, o sea, siempre se va a repetir tanto en el segundo rote o en el tercer rote, porque son las cosas importantes que ustedes deberían de saber. Ya, o sea, no va más allá. Si algunos están estudiando, no sé, las medidas o cosas bien micros, o sea, qué partes tiene y demás, no les van a preguntar eso. Ya les aseguro que no les van a preguntar eso, les van a preguntar cosas grandes. Así que les vuelvo a repetir, chicos, estudien hospederos, ya definitivos, intermediarios, estudien ciclos evolutivos, monoxénico, heteroxénico, estudien métodos de diagnóstico que sean característicos de ciertas parasitosis, estudien cosas puntuales, ya porque para querer tratar de memorizar todo no van a alcanzar, más bien se van a confundir más. Estudien siempre así, o sea, cosas grandes y cosas que tengan con lógica, como les he dicho, ¿no ve? ¿Qué parásitos viven en el intestino grueso? Solamente dos nemátodos viven, ¿ya? Entonces, cosas así grandes. Traten de memorizar cosas grandes, ¿sí, chicos? En TENES les he dicho que muchos confunden mecanismo de infección con forma infectante, ¿ya? En este caso, el único mecanismo de infección de Taenia solium es carnivorismo, ¿ya? O pueden poner consumo de carne de cerdo mal cocida, porque acá te están pidiendo mecanismo de infección de Taenia solium. ¿Qué quiere decir con esto? Que te están diciendo qué tenemos que hacer nosotros para tener Taenia solium. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros para que tengamos una Taenia solium en nuestro intestino es comer específicamente carne de chancho mal cocida. Ya, entonces la respuesta acá, lo más coherente que podrían anotar es consumo de carne de cerdo mal cocido. ¿Ya? O podrían poner directamente carnivorismo, que también vale, o sea, es más reducido, más resumido, pero vale. Ya carnivorismo, consumo de carne de cerdo mal cocido. Y recuerden que es diferente a vía de infección. Ya la vía de infección en este caso sería la vía oral, porque nosotros comemos con la boca. O sea, esa es la vía de infección, por ahí entra. El mecanismo es cómo al comer. Ya, entonces, espero que haya quedado claro eso. Traten de separar bien sus ideas para que mañana no se confundan. El 17 nos dice, menciona el medicamento de primera línea para el tratamiento de yardiasis. Ya, Yardia es un protozoo. Entamoeba histolítica es un protozoo. Endolimax nana es un protozoo. Entamoeba coli es un protozoo, ¿ya? Eh, hay más protozoarios. Balantidium coli es un protozoo. Para todos los protozoarios, chicos, si mañana les piden un fármaco para tratar, ustedes anótenme metronidazol o tinidazol para cualquier protozoario, ¿ya? Para cualquier protozoario, metronidazol, tinidazol. También se puede utilizar la nitoxamida, ¿ya? Pero no es frecuente, o sea, no me anoten eso.
cualquier protozoario, ya sea entamoeba histolítica, o les digan un fármaco para amebiasis, o les digan un fármaco para giardiasis, o les digan un fármaco para giardia intestinalis, o un fármaco para Endolimax nana, un fármaco para entamoeba coli, un fármaco para trichomonas vaginalis. O sea, solamente hay 2 fármacos que ustedes tienen que manejar. Uno, que el más importante, que es el metronidazol, ya, metronidazol, y el otro es el tinidazol, que es hermano. O sea, son en sí, son de una misma familia. Ya al año van a ver con más detalle en la parte de farmacología. Pero metronidazol y tinidazol son los antiprotozoarios que se utilizan con mayor frecuencia. Ya con mayor frecuencia. Y qué es importante ustedes que sepan es que diferencien a los parásitos, o sea, que ustedes sepan cuándo estamos hablando de un nematodo, que ustedes sepan cuándo estamos hablando de un protozoario, ¿ya? Cuándo estamos hablando de un platelminto, ¿ya? Entonces ustedes tienen que saber sí o sí todo lo que es giardia, todo lo que es amebiasis, y lo vuelvo a repetir varias veces para que se les quede, es que son protozoarios, ¿ya? Giardia, las amebas, entamoebas, son protozoarios, ¿ya? Mientras que ascaris, strongyloides, uncinarias son nemátodos, ¿ya? Nematelmintos. Y las tenias, himenolepis, difilobotrium son céstodos, ¿ya? O sea, pero igual siguen siendo helmintos. Entonces espero que me haya dejado entender en eso, chicos. En el tratamiento farmacológico para protozoarios solo hay 2 fármacos, metronidazol, tinidazol. Vuelvo a repetir varias veces esto porque muchas veces se confunden y le ponen albendazol, le ponen mebendazol, le ponen praziquantel, le ponen pomato de pirantel. No, esos son antihelmínticos. Ya esos son antihelmínticos, se utilizan para helmintos, para nemátodos y para platelmintos, ¿ya? O sea, para eso se utiliza lo que les he mencionado anteriormente. Pero para protozoarios, métanse en la cabeza metronidazol y tinidazol, ¿ya? Mejor si le ponen metronidazol. Así que mucho cuidado con esos chicos. Albendazol, mebendazol, praziquantel, pomato de pirantel, tiabendazol, teclabendazol son para helmintos, ¿ya? Para helmintos, no para protozoarios. La pregunta 18. Defina qué es lienteria. Ya esto sobre todo se presenta en giardiasis, es parte de la clínica de giardiasis, ya es la presencia de alimentos no digeridos en las deposiciones, ya, o en las heces. ¿Qué quiere decir? O sea, restos de alimentos, restos de frutas, restos de verduras, o sea, no se ha digerido. ¿Esto por qué? Porque recuerden que giardia duodenalis afecta a las vellosidades intestinales, ¿ya? Pero acá en vez de les podrían poner, defina qué es esteatorrea, que es la presencia de grasa en las heces, ¿ya? O sea, grasa. Lienteria, presencia de alimentos no digeridos. Esteatorrea, presencia de grasa. Esas preguntas pueden entrar, ¿ya? Son importantes. La 19. La ingestión de gran cantidad de larvas de uncinarias. Espérenme tantito. Oh. Ya, la ingestión de gran cantidad de larvas diuncinarias que producen náuseas, ya, mira acá, náuseas, vómitos, disnea y eosinofilia. Este cuadro se denomina, alguien que esté vivo, que se arriesgue a darme una respuesta. Creo que nadie, pero vamos a seguir. Ya, este es el síndrome de Wakana, ¿ya? Síndrome de Wakana, chicos. Quizá algunos no lo han escuchado, no sé si se los han mencionado en sus teóricas, ¿ya? Pero es rarito, puede que les pregunten, puede que no les pregunten, pero es diferente al síndrome de Loeffler, ya, porque les dije, ¿no ve? Que en el ciclo de luz las formas larvarias de los parásitos que hacen ciclo de luz pueden provocar el síndrome de Loeffler, pero recuerden que la característica del síndrome de Loeffler es tos, fiebre, eosinofilia y manchas blancas en radiografía, ¿no ve? Ese es el síndrome de Loeffler. Pero el síndrome de Wakana, acá hay variantes importantes que serían las náuseas, los vómitos, ya que no están en el síndrome de Loeffler. Entonces es diferente, no confundan. Wakana es náuseas, vómitos, disnea y eosinofilia.
¿ya? Es Huacán. Pero si les ponen, no sé, migración de las formas larvales juveniles de los nematos que hacen ciclo veloz, que pasan por los pulmones, pueden producir un síndrome, ahí es el síndrome de Loeffler, ya que es tos, fiebre, eosinofilia y manchas blancas en radiografía. Pero acá dice la ingestión, ya se tienen que leer bien porque les pueden preguntar esto. Ingestión de gran cantidad de larvas tensionarias produce náuseas, vómitos, disnea y eosinofilia. Es el síndrome de Huacán. ¿Ya? Eso. La pregunta 20, igual seguimos con Diphyllobothrium. Les dije que este cestodo es muy importante porque hay muchas preguntas que les podrían hacer de este cestodo. Ya en este caso te dice, mira, Diphyllobothrium latum se caracteriza por sustraer vitamina B12. A ver, les he dicho que sustrae vitamina B12. Por eso anteriormente habíamos dicho que su mecanismo patogénico principal era la exfoliatriz. ¿Ya? Y dice, produce produce la ¿qué enfermedad en el huésped? Ya acá te está preguntando, caracterizada por sustraer vitamina B12 y produce ¿qué enfermedad en el huésped? Entonces va a producir un tipo de anemia, ¿ya? Que es la anemia megaloblástica. Entonces es importante porque esta pregunta suele entrar. ¿Qué tipo de anemia produce Diphyllobothrium latum? Anemia megaloblástica. O pueden preguntarte por qué se produce la anemia megaloblástica en Diphyllobothrium latum. Pues es porque este parásito sustrae la vitamina B12 del huésped. ¿Ya? Entonces es importante, chicos, que sepan Diphyllobothrium latum. Hay muchas preguntas que les podrían hacer de ese parásito. ¿Ya? La pregunta 21 dice, en un niño con tricocefalosis masiva y desnutrición, ¿cuál es la principal complicación? Recuerden que Trichuris trichuria, que es lo mismo a decir tricocefalosis, es un parásito que vive en la pared del intestino grueso. Específicamente el libro dice que en el ciego, ¿no ve? Pero cuando hay parasitosis masiva puede estar en toda la pared de todo el intestino grueso. ¿Ya? Y lo primordial y lo más importante que se menciona en los libros es el prolapso rectal. Es la mayor complicación que se podría presentar en un niño con una infección parasitaria masiva con Trichuris trichura, ya que es tricocefalosis. Entonces, eso, chicos, tómenlo en cuenta. Puede entrar prolapso rectal, ¿ya? Trichuris trichura, prolapso rectal. Es igual a decir eso, es una complicación y les pueden preguntar esto, chicos. Y acá también les pueden preguntar, como les dije, ¿no? El hábitat. El hábitat. La mayoría le pone intestino delgado, pero él vive en intestino grueso juntamente con enterobisuremicularis. ¿Ya? La pregunta 22. ¿Cuál es la forma infectante de entamoeba histolítica? Este igual es un clásico de lo que es la amibiasis. Forma infectante de entamoeba histolítica. Esquiste maduro tetranucleado. Ya ustedes, yo sé que se acuerdan. Entonces tienen que saber eso. Entamoeba histolítica es igual a decir a amibiasis. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de amibiasis, estamos hablando de entamoeba histolítica. Y la forma infectante es el quiste maduro tetranucleado. Ya esa es la forma correcta de poner. Tienen que poner todo completo porque si no, no les van a validar la pregunta. Entonces también hay muchas preguntas que les pueden hacer de amibiasis. La 23 dice, ¿cómo diferenciamos los huevos de Immunolepis nana de los huevos de Immunolepis diminuta? No sé si se acuerdan, pero el libro nos dice que hay filamentos polares. En Immunolepis nana sí están presentes, mientras que en la diminuta no está presente. Ya, filamentos polares. O sea, de esa manera podemos diferenciar a los huevos de estos dos parásitos y decir cuál es de cuál. Ya, Immunolepis nana tiene filamentos polares, mientras que Immunolepis diminuta no tiene filamentos polares. La pregunta 24 nos dice cuál es la complicación más grave de la tenia solium. Les dije, ¿no? Que de las tenias tenemos dos: solium y saginata. ¿Ya? Y de las dos, ¿cuál es la más peligrosa? La solium. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que se pueda producir cisticercosis humana. Entonces, por eso es más peligroso, ¿ya, chicos? Porque con Taenia solium se puede dar lo que es la cisticercosis humana. Mientras que recuerden que los libros nos dicen que con la saginata no. Que la saginata no nos puede provocar cisticercosis humana.
Y para la cisticercosis humana, de la misma manera, les pueden preguntar, ya les dije mecanismo, ya mecanismo de infección. En este caso, para que te dé cisticercosis, tienes que consumir huevos de Teniazol, ¿ya? Consumo de alimentos, de agua contaminada con la forma infectante, ¿ya? O sea, huevos de Teniazol. La pregunta 25. Nos dice qué hacemos para diferenciar la especie de Tenasserim de Tenes aginata. Esto no creo que les pregunten, pero más es teórico. Pero recuerden que es a través de la observación, ¿no? De las proglótidas grávidas, las ramificaciones uterinas, que en Saginata recuerden que son menos de 12 y en la Solium son más de 12, ¿ya? Algunos libros dicen menos de 13, menos de 12, y algunos dicen más de 13, más de 12, entonces no es muy relevante eso, pero ustedes tienen que saber bien que las proglótidas grávidas nos dan, ¿no? Esa diferencia para poder decir, o poder decir de qué ten estamos hablando, si es Solium o si es Saginata. Así que mucho ojo con eso, chicos. Aunque como les dije, no creo que les pregunten esa pregunta. Les van a preguntar cosas grandes. Cosas grandes. El 26 dice, el mecanismo patogénico más importante de las cariasis es, esto igual suelen preguntar, es exfoliatriz, ¿ya? Ascaris lumbricoides le roba los nutrientes a sus hospederos. Entonces lo más importante, el mecanismo patógeno más importante es el exfoliatriz, ¿ya? La pregunta 27, menciona el cesto más pequeño que parasita el intestino delgado del hombre. Esta igual es una clásica, es importante. Entonces, Immunolepis nana, ¿ya? Immunolepis nana es el cestodo más pequeño que va para parasitar al hombre. Ya, entonces mucho cuidado con esto, chicos. De aquí igual les pueden preguntar la forma infectante, que la larva cisticercoide, entonces como que son muchas cositas, pero memoricen lo grande, como les he dicho, lo más grande. La 28 otra vez, mira acá nos aparece difilobotrulato. Nos dice cuál es la forma infectante para el segundo hospedero intermediario de difilobotrulato. Ya el segundo hospedero intermediario son unos pescaditos, y la forma infectante para estos son los procercoides, ¿ya? Primero, el coracidio ingresa al primer hospedero intermediario. De dentro de este primer hospedero intermediario se desarrolla y demás, y ya tenemos al procercoide, ¿ya? Que va a ser la forma infectante para el segundo hospedero intermediario, que serían los peces de agua dulce, esos grandes, las truchas, ¿ya? Entonces ahí está el procercoide. Ahí en su segundo hospedero intermediario este procercoide va a desarrollarse un poquito más y se va a convertir en plerocercoide, ya en plerocercoide, y el plerocercoide es la forma infectante para nosotros los humanos, mientras que el procercoide para el segundo hospedero intermediario, ya, y el coracido para el primer hospedero intermediario. Ya han visto que acá les preguntan y les pueden preguntar eso igual mañana, porque tiene dos hospederos intermediarios y tiene formas evolutivas en cada una de ellas, ¿ya? 29, dice, mira, mencione el hábitat de Balantidium coli. Les he dicho que Balantidium coli es un ciliado y es el único ciliado que parasita al hombre, que por lo general este ciliado se tendría que encontrar en el intestino grueso de los cerdos, pero nos dice que en los cerdos no les hace daño, ya no les hace daño, pero a nosotros los humanos sí nos puede hacer daño como tal. ¿Ya? Entonces, el hábitat es el intestino grueso, ¿ya? Intestino grueso. De los protozoarios les van a preguntar más de Giardia, de etabolítica, que es amibiasis, y también de Balantidium coli. Ya de Balantidium coli les puedo preguntar unas dos preguntitas, o un hito puede entrar, ¿ya? Pero recuerden que es el único ciliado que parasita al hombre, que su hábitat es el intestino grueso como tal, no el intestino delgado, ¿ya? A veces la mayoría se confunden eso en los hábitats. Casi piensan que todo está, o que todos tienen como hábitat el intestino delgado, pero no es así, ¿ya? La pregunta 30 es, el hábitat de Enterobius vermicularis en el intestino delgado es el intestino delgado y tiene como gold estándar el de diagnóstico al método de Barman. No, esto es falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hábitat de Enterobius vermicularis les dije que era intestino grueso, ¿no ven? O sea, Enterobius y Trichuris viven en el intestino grueso,
¿ya? La segunda me entró acá y tiene como gold estándar de diagnóstico al método de Barman, ¿no? Recuerden que enterobios permiculares tiene como gold estándar de diagnóstico al método de Graham o método de cinta de Scotch, ¿no? Entonces son cosas obvias y que también están ahí para que ustedes puedan memorizar bien y no se puedan confundir mañana. La pregunta 31 dice: ¿cuál es el principal mecanismo patógeno de la oxiuriasis? Cuando hablamos de oxiuriasis, chicos, estamos hablando de enterobios vermiculares, ¿ya? O de enterobiasis. Es lo mismo. Oxiuriasis es lo mismo que decir enterobiasis, ¿ya? O enterobios vermiculares. ¿Cuál es el mecanismo patógeno principal? Recuerden que este parásito en los niños produce prurito anal, prurito nasal, prurito vulvar, irritación, insomnio. Su principal mecanismo patógeno va a ser el tóxico alérgico, ya tóxico alérgico. Es su principal mecanismo patógeno de enterobios vermiculares. Y les vuelvo a repetir, oxiuriasis es lo mismo que decir enterobios vermiculares, ¿ya? Pregunta 32. En pacientes inmunodeprimidos por un virus, se ha asociado a un aumento de larvas de Strongyloides stercoralis. Teniendo un mal pronóstico, ¿qué virus es este? Y acá nos está, como que no está bien formulado, pero están hablando de pacientes inmunodeprimidos que tienen Strongyloides, una infección parasitaria por Strongyloides stercoralis, y nos dice que ¿cuándo hay un mal pronóstico ante la presencia de qué virus? Dice. La mayoría de los temas ya en parásito te mencionan inmunosuprimidos como el VIH, ¿ya? Pero hay algo particular con Strongyloides stercoralis. Nos dice que el VIH sí influye, ¿ya? En los pacientes, pero hay un virus que puede influir mucho más. Y este virus es el HBTL, ¿ya? 1, que es el virus linfotrópico de células T humanas. Nos dice que los pacientes que tienen este virus tienen un mal pronóstico porque pueden generar una infección parasitaria por este parásito que es Strongyloides stercoralis de manera pues mortal, ya puede ser mortal porque se puede diseminar a muchas regiones erráticas como el encéfalo, el corazón, a órganos retroperitoneales y demás, o sea, ante la presencia de el virus HTBL1, ya que es el virus linfotrópico de células T humanas. Entonces, eso, chicos, les pueden preguntar de Strongyloides, les pueden preguntar forma infectante, ciclo evolutivo, mecanismo de infección, todo eso, ¿ya? Entonces traten de repasar porque es un tema muy importante, estrongiloidiasis, ¿ya? Eso. La pregunta 33. ¿Cuál es la lesión ulcerativa típica que produce entamoeba histolítica? Esta igual es una clásica, que les pueden preguntar, sí, sí. Y ya les habrán preguntado en el parcial igual. Lesión ulcerativa típica que produce entamoeba histolítica. Recuerden que entamoeba histolítica es amebiasis, ¿ya? Entonces, acá dice, mira que es característica casi patognomónica de la parasitosis. Patognomónico quiere decir, recuerden que es un signo, un síntoma clínico específico de cierta patología, ¿ya? O de cierta enfermedad. Pero en este caso es fácil. Acá está hablando de las úlceras en botón de camisa o en cuello de botella. No sé si se acuerdan. En amebiasis, ¿no ven? En el intestino grueso, con una colonoscopia, ven esas úlceras en cuello de botella o en botón de camisa, ¿no ven? Entonces eso les pueden preguntar. La pregunta 34. Dice, el disco suctor de Giardia duodenalis está compuesto por microtúbulos, en donde destacan dos proteínas que permiten la adhesión de este parásito al epitelio intestinal. ¿Cuáles son estas proteínas? Es la tubulina y la giardina. Ya esos son los dos microtúbulos que va a tener Giardia duodenalis para adosarse, ¿ya? Con su disco suctor. La giardina y la tubulina. La pregunta 35. Giardia duodenalis. Ya por acá puede decir Giardia intestinalis, Giardia lamblia.
Al adosarse a la pared del intestino, actúa como barrera mecánica de absorción, es verdadero, ya actúa como una barrera, por eso también les dije que podía presentarse el lianterio, ¿no? Que es alimentos no digeridos, también se puede preguntar esteatorrea y demás, ya, entonces, sí es verdadero, ya el duodenalis provoca eso, ya, porque es como que le pone una pared, ya las vellosidades para que no se puedan, para que no puedan absorber los nutrientes y demás. ¿Ya? Entonces, sí es verdadero. Ahora sí, chicos, por último vamos a pasar al tercer examen preparcial, pero antes de eso, vayan yendo el documento. Ya al grupo le han mandado los 3 exámenes. Váyanse abriendo el tercer preparcial. Y antes de pasar a este tercer preparcial, como les dije en el segundo rote, chicos, céntrense ya primero en diferenciar, saber de qué parásitos están hablando. Están hablando eh, de, de un parásito protozoo o un parásito nemátodo, ya un helminto como tal. Tienen que saber, sí, chicos, les he dicho, ¿no? Para el tratamiento. Cuando hablamos de protozoarios, va a ser fácil que ustedes sepan. Lauxi nos ha dicho que en protozoarios se utilizan o metronidazol o timiazol, ¿ya? Y cuando hablamos de helmintos, específicamente de nemátodos, ustedes van a decir, Lauxi nos ha dicho que en nemátodos utilizamos o albendazol o mebendazol, o también podemos utilizar praziquantel, también podemos utilizar pomato de pirantel o oxantel. Entonces, eso ya, chicos, van a decir ustedes en céstodos, entenia es un céstodo, iminolepis es un céstodo, ya, difilobotrium es un céstodo. ¿Qué se utiliza más en céstodos? El praziquantel. Ya, entonces, traten de ustedes saber de qué parásitos están hablando, porque a veces si es que no saben eso, se van a perder y se pueden confundir bastante, ya, y se pueden desviar mucho. Así que repasen esa parte, chicos. Y lo más importante, ciclos evolutivos. O son heteroxénicos o son monoxénicos, ¿ya? Y eso vuelve a repetirse con lo del primer rote. Ya vuelve, se entrelazan. A ver, les he dicho, tienen que saber sí que cuándo es monoxénico, cuándo es heteroxénico, ¿ya? Eso, después memoricen clínica, ¿ya? Triadas, hay más triadas en el tercer rote, ahorita vamos a hablar de eso. Y memorícense igual, triadas, características de ciertas parasitosis. En el segundo rote memorícense formas infectantes. Les he dicho que algunos entran como huevo, que algunos entran como larvas. Las vías también, la cutánea, la nasal, la oral, la rectal, o sea, trabajen en eso, chicos, en lo más grande, ¿ya? Y en el tratamiento, como les dije, ustedes solamente tienen que mencionar fármacos, no tienen que mencionar dosificaciones ni nada, solo fármacos. Entonces, sepan cuáles se utilizan en protozoos, cuáles se utilizan en nematelmintos, cuáles se utilizan en helmintos. Ya, entonces, eso, chicos. En cuanto a enteroparásitos. Y céntrense también en métodos de diagnóstico, les he dicho, ¿no ve? Como el método de Graham, como el método de Harada-Mori, o sea, son métodos clásicos que se utilizan en ciertas parasitosis de manera específica, ¿ya? Entonces tienen que saber si es eso. Harada-Mori, ¿para qué era? Para uncinales. Método de Graham, ¿para qué era? Para enterobios. Entonces tienen que saber, chicos, ya tienen que saber. Habiendo dicho eso, pasamos al tercer preparcial. Vamos a volar, no quiero cansarlos tampoco. La pregunta 1 es: ¿de cuál es la forma o estadio infectante para la cisticercosis humana? ¿Ya? Recuerden que en hemotisulares, ya, parásitos que están en la sangre o en tejidos como tal, hay mucha información. Ya, hay mucho más que en el segundo rote. Pero lo bueno es que es una información concisa, clara, directa. Ya no es muy difícil. Como les digo, aquí igual va a aplicar lo mismo que les he ido enseñando. Tienen que centrarse en cosas grandes. Ya en cosas grandes. La pregunta 1 decía cuál es la forma o estadio infectante para la cisticercosis humana. Entonces sería el consumo de huevos, de TN sólido. Alimentos, agua contaminados con huevos de TN sólido.
Es la única manera para que haya cisticercosis humana, ¿ya? Es la única manera. Porque recuerden, si nos comemos nosotros a los cisticercos, nos da teniasis, o sea, el parásito adulto. Si nosotros nos comemos al cisticerco, a la larva cisticerco, entonces nos da teniasis, ¿ya? Pero si nosotros comemos el huevo de este parásito, o sea, de la Taenia solium, nos da recién cisticercosis, ¿ya? Al igualito que al chancho, igualito que al chancho. Y en ese caso nosotros llegamos a ser hospederos intermediarios accidentales. Y eso también se pueden preguntar. ¿Qué tipo de hospederos somos en la cisticercosis humana? Somos hospederos intermediarios accidentales. ¿Por qué accidentales? Porque no teníamos que ser nosotros. De manera habitual es el cerdo y de manera accidental a veces le toca al ser humano. Y es peligroso, ¿ya? La pregunta 2 dice, señale el mecanismo de infección para la cisticercosis humana. Vea que casi todo se relaciona con generalidades. O sea, si sabe bien generalidades, va a tener muchas oportunidades para no equivocarse, ¿ya? La pregunta 2 dice, mecanismo de infección para la cisticercosis humana. Ano, mano, boca, sí es un mecanismo de infección, ¿ya? Carnivorismo es un mecanismo de infección. La regurgitación es un mecanismo de infección. El inciso dice, todos son correctos, ese sería el correcto. ¿Ya? Ano, mano, boca. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que tienen teniasis por Taenia solium tienen a una tenia en su intestino y muchas veces no hay signos ni síntomas. ¿Ya? Y puede que esta persona no tenga una buena higiene y demás y lleve su mano hacia su región anal y demás y no se lave y con esto prepara alimentos o le dé la mano a alguien o le invite comida a alguien. Entonces ya es un mecanismo de infección. El carnivorismo también, porque les he dicho, ¿no ve? Que para la cisticercosis humana, el humano tiene que comer. A ver, carnivorismo, cisticercosis humana. Carnivorismo no, acá está mal, acá está mal. Ya, el carnivorismo no, porque recuerden que el carnivorismo, les dije, ¿no ve? Que si comemos carne de cerdo, vamos a tener teniasis, ¿ya? Vamos a tener teniasis. Regurgitación sí es un mecanismo de infección, porque a veces nos dicen que hay pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y qué quiere decir? Que el contenido gástrico, o sea, lo que comemos, retrocede hacia atrás, ¿ya? O sea, lo que comemos retrocede hacia atrás y el ácido clorhídrico como tal puede hacer que el huevo de la tenia eclosione dentro del mismo hospedero, ¿ya? Entonces es un mecanismo de infección para cisticercosis humana, ¿ya? Este huevo va a liberar al embrión hexacanto, ¿no? Este embrión hexacanto va al intestino, a la parte alta, y después penetran a ver el intestino y se va vía sanguínea y demás, después se localizan tejidos y se vuelve en un cisticerco, en una larva cisticerco. Y entonces sí es un mecanismo de infección. Pero el carnivorismo no es, porque el carnivorismo nos da tenia adulta, ya. El consumo de huevos nos da a la forma larvaria. En este caso, el inciso correcto sería el E, que sería A y C son correctos. ¿Ya? Eso. La pregunta 3 dice, mencione 2 antiparasitarios que se utilicen para tratar la neurocisticercosis. Les he dicho hace rato que la neurocisticercosis o que los céstodos utilizamos el praziquantel. Recuerden que la tenia es un céstodo, ¿ya? Y les he dicho que para los céstodos utilizamos el praziquantel. Entonces ponemos praziquantel. También podemos utilizar el albendazol, ¿ya? Porque son helmintos. Son helmintos. Entonces, eso es lo que se utiliza. Albendazol y praziquantel. La pregunta 4 dice lo siguiente. ¿Qué forma un quiste hidatídico? Esto igual es importante. La parte de hidatidosis, ya es un tema importante que te puede preguntar cuánto crece un quiste hidatídico por año, 1 centímetro. No está en este repaso, pero crece 1 centímetro aproximadamente por año. Ya te pueden preguntar cuál es la localización más frecuente, el hígado, y hay otra localización en el pulmón. Así. También te pueden preguntar, como en este momento, ¿qué forma un quiste hidatídico?
Entonces, la teoría nos dice que la adventicia, ya que es una capa que el hospedero forma como un mecanismo de defensa, ya alrededor de la hidátide. Y la hidátide como tal es la forma larvaria, ya, o la forma larvaria del Echinococcus granulosus. Entonces, el quiste hidático lo forma en la adventicia, que lo forma el hospedero, y la forma larvaria, que es la hidátide, ¿ya? Eso. Entonces, inciso A sería adventicia, inciso B, la hidátide, ¿ya? Y ambos forman el quiste hidatídico. La pregunta 5 dice, mira acá, menciona una localización frecuente de la hidátide. Hígado, ya la más frecuente. Después de hígado está los pulmones, ya en el caso de diatiosis. La pregunta 6, espero que me estén siguiendo con las preguntas. La pregunta 6 dice, ¿cuál es la forma infectante para adquirir la fasciolosis? Fasciola hepática igual es un tema muy importante, tiene muchas preguntas, tiene un hospedero intermediario que es un caracol, a vez del género Limnaea, o sea, son cosas muy importantes en este tema y muy preguntados también en los exámenes. Les voy a preguntar forma infectante, como en este caso, que sería la metacercaria. ¿Ya? Recuerden que la fasciolea es un tremato. Un tremato, la forma infectante de la metacercaria, pero también recuerden que tiene más formas evolutivas antes de eso. Tiene un hospedero intermediario que es el caracol del género Limnaea, ¿ve? Y les pueden preguntar eso, ¿ya? Hospedero intermediario de fasciola. Caracol del género Limnaea, ¿ve? Pero no solamente se pueden preguntar acerca de eso, pero te pueden preguntar por ejemplo, el hospedero intermediario en la esquistosomiasis, ya que igual es otro caracol, ¿no ve? Pero el género del otro caracol ya no es eh, el mismo que el de fasciola, sino que es el caracol del género Bionfalaria, ya Bionfalaria, en el caso de esquistosomiasis. Mientras que recuerden que fasciola era del género Limnaea, ¿no ve? Eso. La pregunta si te dice, una de las siguientes no es característica de la fasciola hepática. Inciso A mide 3 metros. De plano, pues eso está mal, ¿no? Porque recuerden que mide hasta máximo 3 centímetros, 2 centímetros y medio, 2 centímetros. Sí tiene formas lanceoladas, no es hermafrodita, pero sí es hermafrodita. Ya, ¿realiza ciclo heteroxénico? Sí, realiza porque recuerden que necesita el caracol del género Limnaea y después recién a nosotros. En este caso, el excepto de esta afirmación en cuanto a fasciola es el inciso A mide 3 metros, porque no es así. ¿Ya? La pregunta 8 dice, uno de los siguientes esquistosomas habita en las vérulas de la vejiga. Ya, entonces, acá estamos hablando de Schistosoma japonicum, Manzoni, Haematobium, Mekongia. Entonces, ustedes tienen que saber bien ya cuál es el hábitat como tal. Acá les está pidiendo o les está diciendo cuál de estos esquistosomas están en las vénulas de la vejiga. La mayoría está en los plexos mesentéricos, ya tanto superior e inferior. Pero hay uno que está a nivel de la vejiga. En este caso es el esquistosoma hematobium, ¿ya? Mientras que Manzoni japonicum está en los plexos mesentéricos, ¿ya? Y el Mekongia es como una especie de japonicum, igual está en el plexo mesentérico. Mientras que el citosoma hematobium puede estar en las vénulas de la vejiga, ¿yo? En la región de la vejiga. La pregunta 9, de la infección al huésped humano de la esquistosomiasis es por la siguiente forma parasitaria mencionar lo correcto. Ya les he dicho que esquistosoma y fasciola son tremátodos ambos, ¿no ven? Son ambos tremátodos. Pero en este caso, eh, la forma infectante en esquistosoma ya no va a ser la metacercaria, ¿ya? Sino que va a ser la cercaria de cola bifurcada. ¿Huevo o no? El miracidio no. El miracidio es la forma infectante para el hospedero intermediario, ¿ya? Eso no les pueden preguntar, o sea, forma infectante para el hospedero intermediario en esquistosomiasis, ¿ya? Y ahí sí sería el miracidio, que se entra al caracolcito, ¿ya?
Mientras que para nosotros es la cercaria de cola bifurcada, no es la metacercaria está en fasciola, y entonces cuidado que se confundan. La pregunta 10 dice, la ceguera de los ríos tiene como agente etiológico A. Aquí estamos hablando ya de filarias. Pero para ser puntuales, Onchocerca volvulus es el que tiene como sinónimo ceguera de los ríos, ¿ya? Si te hablan de ceguera de los ríos, tú piensas en Onchocerca volvulus, ¿ya? Como agente etiológico, Onchocerca volvulus. Así que todo el apunte de eso. La pregunta 11 es, la oncocercosis se caracteriza por presentar una triada sintomática que está constituida por, igual es importante, les voy a preguntar, ¿ya? La triada de la oncocercosis, que sería la oncodermitis, la oncoftalmia y el oncocercoma, ¿ya? Oncocercoma, oncodermitis, oncoftalmia. Esa es la triada sintomática de la oncocercosis, ¿ya? Es importante igual. Pregunta 12. Dice, mencione dos parásitos que producen larva migrante visceral. Cuando ustedes, si es que leen larva migrante visceral y se está pidiendo a qué parásitos producen este fenómeno, ustedes van a pensar directamente en Toxocara. ¿Ya? Larva migrante visceral, en su cabeza, Toxocara, Canis o Cati. ¿Ya? Esos son los parásitos que producen larva migrante visceral. Toxocaracaris o Toxocaracari. La pregunta 13 dice, la forma o estadio infectante de la larva migrante visceral. Larva migrante visceral. Pero recuerden que este síndrome o este fenómeno no está dado por nematodos de otros animales, ¿ya? Que no son propios del ser humano. ¿Y por qué fracasan? Porque como no son propios del ser humano, pues pueden ingresar, ¿ya? Como si fuéramos sus perros definitivos, pero su ciclo como tal no va a ser viable, no va a continuar, ¿ya? Acá, por ejemplo, me está pidiendo la forma o estadio infectante para larva migrante visceral. Sería el huevo, ¿ya? Porque les dije, ¿no? Que son nemátodos, pero de otros animales. Mientras que, por ejemplo, un ejemplo hipotético, nosotros tenemos nemátodos para nosotros los humanos, ¿no? Como Ascaris lumbricoides, por ejemplo, que después de ser ingerido, después se digiere la envoltura de su huevo, penetra el intestino, vía sanguínea, hace ciclo de Lord y demás, o sea, llega a un punto en donde vuelve al intestino delgado y se convierte en un estadio adulto, ya, pero mientras que en el larva migrante visceral el nematodo llega, eh, perfora el intestino normal, después por vía sanguínea trata de llegar a, a otros lugares, pero como no es de nosotros, se planta, se frustra y se queda ahí, ya y ahí se produce el síndrome de larva migrante visceral. Ya, la pregunta 16 dice, el chagoma de inoculación es típica de una de las siguientes parasitosis. Chagoma de inoculación. Estamos hablando de la enfermedad de Chagas. Leishmaniasis, no, nada que ver. Ya, paludismo tampoco. Paludismo es malaria. Estamos hablando de malaria en paludismo. Ya. El C dice Trypanosomiasis americana, es así. Ya. También es conocido como Trypanosomiasis americana. El D dice tricomoniasis y el inciso E dice ninguno. En este caso, el chacoma de inoculación es propio de la enfermedad de Chagas, ¿ya? Y la enfermedad de Chagas está producida por Trypanosoma cruzi. ¿A ver, se acuerdan? Que sería el agente etiológico o el nombre científico del agente etiológico, ¿ya? Pero también se conoce como Trypanosomiasis americana, ¿ya? La pregunta 17 dice, no, el nombre científico del agente etiológico de la enfermedad de Chagas, ¿sabe? Acá sí tiene que poner Trypanosoma cruzi. Ya muchos se confunden con Triatoma infestans, pero no tienen que confundir, porque Triatoma infestans es el vector, ya es el vector.
Mientras que el nombre científico del protozoo, o sea, del agente etiológico, es Trypanosoma cruzi. ¿Ya? Trypanosoma cruzi. La 18 dice, mencione un órgano que no forma parte del aparato digestivo, ya que esté afectado en la enfermedad de Chagas. La 18 te pide, ¿no? Un órgano, pero que no es del aparato digestivo, ya, o sea, que no sea ni intestinos, ni esófago, ni nada, pero que esté afectado por la enfermedad de Chagas. Entonces acá el corazón, ya, porque por lo general producen megaórganos, ya, megaesófago, megacolon, cardiomegalia, todo eso. Y entonces acá, corazón. Es fácil, no creo que les pongan esto. 19. ¿Cuál es la forma evolutiva de los plasmodium que se encuentran en las glándulas salivares del vector Anopheles? Hembra. Acá son los esporozoitos. ¿Ya? Acá son los esporozoitos, que serían la forma infectante como tal. Y en malaria es importante igual, ustedes sepan. ¿Cuál es el vector biológico? Anopheles hembra. ¿Ya? Eso chicos. En malaria tienen que estar muy atentos porque igual tiene muchas preguntas este tema que les pueden preguntar el acceso palúdico, que es fiebre, tos y sudoración, ¿ya? Eso, pero como les digo, estudien malaria, ya estudien malaria, les van a preguntar igual acá, les van a preguntar cuál es el superior definitivo, es el mosquito hembra Anopheles. Ya recuerden, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mosquito se produce la capacidad de reproducción sexual. Ya, entonces, eso chicos, del mosquito les pueden preguntar, del ciclo evolutivo de toxénico, monogénico y demás. En este caso, en las glándulas salivares del mosquito hembra está los esporozoitos, ¿ya? La 20. Uno de los siguientes medicamentos antimaláricos actúa contra las formas intrahepáticas de Plasmodium vivax. Recuerda que las formas intrahepáticas son los hipnozoitos. A ver, no sé si se acuerdan de los hipnozoitos, ¿ya? Entonces, acá el fármaco de elección que va a actuar sobre estos va a ser la primaquina, ¿ya? El antimalárico. El antimalárico. Ya, la 22 dice, la intradermoreacción de Montenegro es un método de diagnóstico directo o indirecto. Recuerden que les he dicho, ¿no? Que la intradermoreacción de Montenegro era ¿para qué? ¿Se acuerdan? ¿Alguien está vivo? Leishmaniasis. Exacto, para leishmaniasis. ¿Ya? Entonces, acá te está preguntando si es un método de diagnóstico directo o indirecto. Es indirecto. ¿Ya? Es indirecto. ¿Por qué? Porque utiliza la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Eso, chicos. La pregunta 23 dice, uno de los siguientes enunciados no corresponde a la leishmaniosis cutánea. Ya, esta igual es una pregunta medio controversial, que no está muy bien planteada, que digamos, pero igual lo vamos a leer, ¿ya? No corresponde a la leishmaniosis cutánea. Es la más frecuente. Sí, eso sí corresponde porque la leishmaniasis cutánea es la más frecuente. Ya la úlcera es redonda con forma de cráter. Sí, sí es redonda con forma de cráter. Las lesiones pueden ser únicas o múltiples, sí. O sea, sí es un enunciado que corresponde. ¿Ya? Las adenopatías regionales desaparecen a medida que la úlcera se agranda. ¿Ya? Esta es incorrecta, ya, porque por lo general las adenopatías no desaparecen, sino que se mantienen, ¿ya? Entonces, esto estaría mal. El inciso E dice, y esa también está mal, porque recuerden que la cruz de Scoville se presenta en la leishmaniasis bucocutánea, ¿no ven? Entonces, como que sería controversial. Acá te está pidiendo una que no corresponde, pero tendríamos dos que no corresponden. Entonces, tienen que revisar bien esa parte, ¿ya? Porque la cruz de Scoville es propia de la leishmaniasis mucocutánea,
ya no de la cutánea como tal, sino que la mucocutánea. Porque hay una clasificación, ¿no ve? Acá dice, mira la 24, ¿cuáles son las formas de presentación clínica en la leishmaniasis? Leishmaniasis cutánea, leishmaniasis mucocutánea y leishmaniasis visceral, ¿no ven? Son las tres, A, B, C. Ya, entonces eso también tienen que saber, esa clasificación de las formas de presentación clínica, porque es importante y les van a preguntar. 25. ¿Cuáles son los componentes de la arenilla hidatídica? Acá estamos hablando otra vez de hidatidosis. Ya, les he dicho, de hidatidosis les pueden preguntar cuánto crece por un año, cuál es su localización más frecuente. Les pueden preguntar igual el tratamiento, aunque lo dudo porque es un tanto complicadito. Pero acá te está preguntando arenilla hidatídica, ¿qué contiene? Vesículas prolígeras, escólices y ganchitos, ¿ya? Eso es lo que contiene la arenilla hidatídica. Vesículas prolígeras, escólices y ganchitos. La 26. ¿Qué especie de trichomonas son de importancia para nosotros? Recuerden que de trichomonas tenemos tres, ¿no? Vaginalis, tenax y hominis. Ya, la vaginalis es la que más nos va a importar a nosotros y de trichomonas también hay varias preguntas que pueden sacar. Trichomonas les he dicho que la única forma evolutiva que tiene es el trofozoito, no hay quiste. Ahí les suelen preguntar forma infectante de trichomonas vaginales. Ustedes tienen que poner trofozoito, ¿ya? Muchos se confunden y ponen quiste. ¿Por qué? Porque dicen, como es un protozoo, tiene quiste, tiene trofozoito. Ya, no, en esta hay una excepción, es la única que tiene solamente trofozoito, no tiene quiste, ya, no hay quiste en trichomonas, solo hay trofozoito. Entonces, forma infectante para trichomonas, trofozoito. ¿Ya? Las de importancia para nosotras, trichomonas vaginales, tenax y hominis. Tenax y hominis son más comensales, ¿ya? Muchos lo tienen, pero a veces pueden generar problemas en personas inmunodeprimidas, ¿ya? En inmunosuprimidos. Pero no es importante. El que nos importa a nosotros es trichomonas vaginales. Acá, mira, la 27. ¿Cuál es la forma infectante en la trichomoniasis? Trofozoito, no hay quiste. La 28. Dice, mencione qué mecanismos podrían influir para la adquisición de trichomoniasis. Acá te está pidiendo un mecanismo de infección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener trichomoniasis? Ya, un mecanismo puede ser contacto sexual con una persona infectada. Contacto sexual. Otra puede ser fomites, porque recuerden que el libro dice, ¿no ve? Que a través de los fomites, que quiere decir el compartir toallas, el compartir ropa interior, o sea, puede ser un mecanismo importante para adquirir la tricomoniasis, ¿ya? La vía de infección, recuerden que es la vaginal, ¿no? En el caso de las mujeres. Así que mucho cuidado con eso. Mecanismo no es lo mismo que vía, recuerden. 29. En el examen ginecológico en la tricomoniasis, ¿ya? ¿Qué quiere decir el examen ginecológico? Que le revisan a una paciente, ya utilizan un espéculo, le miran, acá dice, mira, observamos un cervix edematoso, o sea que está un poquito más grande, ya, friable, con áreas puntiformes de exudado, o sea, áreas como en forma de puntitos, ya. A estas áreas puntiformes se conoce como cuello en fresa, ya, o sea, son cosas grandes que tienen que saber. Esto tienen que saber, cuello en fresa, ¿en qué? En trichomonas, ¿ya? En trichomonas. Les he dicho, ¿no ven? Cuello de botella, ¿en qué? En entamobistolítica o en amibiasis, ¿no ven? Las úlceras en cuello de botella. Entonces tienen que memorizar esas cositas grandes para que rescaten esas preguntas, ¿no? Porque son preguntas de examen. Son preguntas de examen, el botón de camisa, en cuello de botella, acá cuello en fresa. La pregunta 30 dice, ¿cuál es el mecanismo de infección para la triquinosis? Recuerden que la triquinosis es propia de los chanchitos, ¿ya? Pero es diferente, no es lo mismo que decir cisticercosis, ¿ya? Pero acá el mecanismo de infección principal es el carnivorismo, ¿ya? Carnivorismo. La triquinosis es carnivorismo, ¿ya?
Acá estamos hablando de trichinella espirales, ¿no? Pero no creo que les pregunte mucho de eso porque no es un tema muy relevante que digamos. La 31 dice, ¿cuáles son las formas de presentación clínica de la neurocisticercosis humana? Esto sí es importante, suelen preguntar. eh, muy probablemente mañana les pregunten formas de presentación clínica en neurocisticercosis. Ya son 4: la convulsiva, la pseudotumoral, la hipertensiva y la demencial. Eso les van a preguntar, yo creo. Pseudotumoral, demencial, hipertensiva y la convulsiva. ¿Ya? Son las formas de presentación clínica. Clínicamente así se presenta la neurocisticercosis humana. La 32 dice, ¿cuáles son las formas de presentación del cisticercosis? ¿Qué forma? ¿No? Recuerden que hay la vesicular, que es como es una solita, la racemosa, que son varias, ¿no? O sea, unión de varias vesículas, y la mixta o de transición. Entonces acá te está pidiendo eso y también les pueden preguntar. Formas de presentación del cisticercosis. La vesicular, racemosa o mixta o de transición. La 33 dice, ¿qué conforma el síndrome de Katayama? Igual es un síndrome muy raro, ya que igual no creo que les pregunten, pero por si acaso tienen que saber. Ya, acá es fiebre, sudoración y diarrea. Síndrome de Katayama. Esta es una pregunta del doctor Calderón. Ya, entonces no sé si le da la teórica, pero puede que les pregunten. Katayama, fiebre, sudoración y diarrea. ¿Ya? La 34. Es el parásito más común causante de la elefantiasis localizada en miembros inferiores y escroto. Esto sí es importante. Ya dentro de lo que son las filariasis. Y acá el parásito que causa esto, o sea, elefantiasis en miembros inferiores y también en escroto, es Wuchereria bancrofti. Ya, Wuchereria bancrofti. Tienen que saber eso. Más arriba vamos a hablar igual de filares, ¿no? De enchocercavolvulus, acerca de la tríada de la oncocercosis. Entonces, repasen esas cositas grandes en cuanto a filarias o filariasis. La 35 dice, mencione las características del flujo vaginal en la tricomoniasis. También es importante eso. Ya es amarillo verdoso, abundante, espumoso, fétido. ¿Ya? Esas son las características del flujo en la tricomoniasis. Ya es muy diferente a, por ejemplo, hay un diagnóstico diferencial con vaginosis bacteriana. No es lo mismo. ¿Ya? Acá es amarillo verdoso, espumoso, abundante y fétido en la tricomoniasis. ¿Ya? Eso. De la misma manera que en el segundo rote, chicos, acá en la parte de hemotisulares, repasen hospederos, ¿ya? Hospederos, intermediarios, triadas. Acá hay varias triadas. La triada de Sabin no está, no lo hemos leído, no sé. Si no, no está. La triada de Sabina B en la toxoplasmosis, ¿se acuerdan? Que es las calcificaciones cerebrales, corioretinitis, hidrocefalia. Entonces, esa triada es importante, ¿ya? También acá les pueden preguntar las formas infectantes para toxoplasmosis, que es el ooquiste, ¿no? También puede ser el quiste o el taquizoito a través de una transfusión sanguínea, ¿ya? O sea, formas infectadas. Hay mucho que preguntar en hemotisulares. ¿Ya? También, por ejemplo, les he dicho, ¿no? En malaria, ¿ya? O paludismo, que es lo mismo. Malaria, paludismo es lo mismo. Les pueden preguntar hospedero definitivo, que es el mosquito Anopheles hembra, ¿ya? En casi todas las parasitosis nosotros somos los hospederos definitivos, el hombre, ¿no? El ser humano. Pero en malaria, recuerden que es el mosquito Anopheles hembra. Siempre entre esa pregunta y les pueden pescar en eso, ¿ya? Porque la mayoría piensa que somos nosotros los humanos y le ponen humano, pero no, no es así, ¿ya? Ahí les ponen igual preguntar la forma infectante, que es el esporozoite, ¿no ve? Y también se pueden preguntar cuántas fases tiene, que la fase preeritrocitaria y la fase eritrocitaria. Les van a preguntar componentes del acceso palúdico en malaria, que es tos, estos escalofríos, fiebre y sudoración. Ese es el acceso palúdico, ¿ya? Entonces tienen que saber bien eso, chicos. En triadas, ¿ya? Triadas, formas infectantes,
Mecanismos patógenos tanto en hemotisulares no hay, ¿ya? Mecanismos patógenos son más relevantes en el segundo rote, ¿ya? Son más relevantes en el segundo rote. Pero en el tercer rote, no. De leishmaniasis igual les he dicho, ¿no? Que memoricen. Memoricen características de la cutánea, de la mucocutánea, de la visceral, en larvas migrantes también, porque les van a pedir mencione 2 para estos que realicen larva migrante visceral, o mencione 2 para estos que realicen larva migrante cutánea. Entonces, tienen que saber, chicos, ya tienen que saber eso. Después, ¿qué más? Hidatidosis, igual tienen que saber hidatidosis, cuánto crece por año, qué contiene la arenilla hidatídica, localización más frecuente, ¿no ven? Entonces tienes que saber eso. Después, en Chagas tienes que saber los megaórganos que forman: megaesófago, megacolon, cardiomegalia, las complicaciones que pueden provocar, el chagoma de inoculación, que es en la fase aguda, y las otras que serían las megalias, que es en la fase crónica, el tratamiento farmacológico que no hay aquí en Bolivia, que es el nifurtimox y el benzinidazol, ¿no ves? En Chagas. Y en Chagas, el importante que sepan el vector, ¿cuál es? Triatoma infestans, ¿ya? En Chagas, Triatoma infestans. Que sepan también el nombre científico del agente causal, que sería Trypanosoma cruzi, ¿ya? Entonces, eso chicos, los vectores, ya los vectores son importantes. En Leishmania, por ejemplo, el vector es del género Lutzomia, ¿no? Entonces, eso tienen que saber, les pueden preguntar, ¿ya? Después también les van a preguntar los hechos hospederos, ¿no? Los hospederos intermediarios, definitivos, sobre todo en la parte de los trematodos, en fasciola y en esquistosomiasis, y en esquistosomiasis las localizaciones, ya entre las localizaciones en qué vasos o en vénulas va a estar, si en los mesentéricos o como hace rato hemos revisado, ¿no? Ve que estaba en la vejiga como tal. Entonces es importante, chicos, que ustedes repasen bien esa parte, ¿ya? Mejor, me imagino que algunos deben tener quizá apuntes o algo, entonces traten, y si no, mañana su examen es en la tarde. Ahorita traten de centrarse en los temas más importantes, ya los temas más importantes, y sacar. Primero, decir, ya, este parásito, un ejemplo, Ascaris, ya, es un nemátodo, es un nemátodo. Ciclo biológico, es monoxénico, ya, ya. Vía de infección oral, ya. Mecanismo de infección, consumo de agua o alimentos contaminados con la forma infectante, ya. Entonces, háganse así una tablita: tratamiento, albendazol, así, cortito, o sea, un resumen rápido: albendazol. Después pueden preguntar, no sé, complicaciones: apendicitis, pancreatitis, perforación intestinal y demás, ¿ya? El tratamiento, te pueden preguntar, y así. O sea, traten de armarse de cada tema algo resumido, algo concreto, y prioricen temas, ya, porque son bastantes. Como les he dicho, en generalidades, chicos, céntrense en lo más importante, en diferenciar vía de infección, en diferenciar mecanismos de infección, ya, en tener claro qué es un ciclo heteroxénico, en tener claro qué es un ciclo monoxénico, en tener claro qué es un hospedero intermediario, en tener claro qué es un hospedero definitivo, ya, en tener claro algunos métodos de diagnóstico directos cuantitativos, ya, y algunos cualitativos, y algunos tener en mente también métodos de diagnóstico indirectos. Y así cosas grandes, cosas muy, muy grandes. Y en enteroparásitos ya les he dicho: vías de infección, mecanismos de infección, clínica, no hay más, o sea, no hay más. En el tercer rote sí hay un poquito más porque son bastantes temas y son temas también mucho más complejos, pero céntrense en triadas, ya en triada de Sabin, en la triada de la oncocircosis,
en el acceso palúdico, en el síndrome de Wakana. Entonces, esas cositas grandes, la teoría de Sabine. Ya, acá nos pregunta Oscar Bulegio del cuarto rote. Sí, o sea, les van a preguntar, pero no va a ser mucho, ya, o sea, va a ser un poquito, unas dos, tres preguntas. Siempre el año pasado estaba de auxiliar y he visto eso, había una o dos preguntas y era en sí relacionado con la metamorfosis, o sea, hemimetabólico o lo metabólico, acerca de los sifonápteros o los anoplurus, que sería el piojo y la pulga. Más de eso, no. Ya, la metamorfosis, como les digo, no sé si es hemi o lo metabólico. Y una preguntita, me acuerdo que han puesto en medios de cultivo para hongos, ¿no ven? Entonces, que no son muchos, son dos o tres máximo. Y el más clásico es el de Saboura, ¿no ven? Eso pregunta, pero no mucho, o sea, del cuarto rote no les van a preguntar mucho, les van a preguntar más del segundo y del tercer rote. Ya esos son los más fuertecitos y de lo que estoy seguro que la mayoría se ha olvidado. Y hemos hablado un poquito de generalidades porque para que ustedes tengan base en el segundo y tercer rote, es que tienen que tener una base aceptable en cuanto a generalidades. Por eso les he dicho que primero sepan que es un hospedero intermediario, sepan que es un hospedero definitivo, sepan qué vías de infección tenemos, sepan qué diferencia hay entre vía de infección y mecanismos de infección, sepan, como les he dicho al principio, si es un protozoo o si es un helminto, ¿ya? Para que después se orienten. Por ejemplo, de los helmintos, específicamente de los nemátodos, la mayoría tiene ciclos evolutivo monoxénico, ¿ya? Nadie casi tiene, o sea, enterobius, trichuris, uncinarias, no tienen intermediarios, ¿ya? Pero mientras que los cestodos, como las tenias, como Diphyllobotrium, como Immunolepis, como Fasciola, como esquistosoma o los esquistosomas, tienen los poderes intermediarios, ¿sí? O sea, es como que tienen que saber la parte general para orientarse un poquito y no confundirse mucho. Y en el tratamiento les he dicho, ¿no veo? O sea, si son protozoarios, metronidazol o tinidazol. Si son nemátodos, albendazol o mebendazol. Si son cestodos, praziquantel, también se puede utilizar albendazol, mebendazol. Ya, entonces, tienen que más o menos dominar la parte de generalidades un poquito, no mucho tampoco, para que se orienten un poco o se ubiquen. Ya, eso. Y del cuarto rote, como les digo, ahorita están frescos. En el cuarto rote tienen que centrarse netamente en sus clases teóricas porque habrán visto que micología es harto, ya, micología es harto. Es una materia que yo pienso que debería de darse aparte porque es bastante. Y de ahí les pueden preguntar, como les he dicho, mencione dos hongos o dos micosis superficiales, o mencione una micosis profunda, o mencione dos micosis oportunistas, así. O sea, cosas grandes, ¿ya? Pero dudo que les pongan, la verdad, del cuarto rote. Les van a poner más del segundo y del tercero, porque ahí hay más preguntas, les he dicho, ¿no ve? Y céntrense en triadas, céntrense en los hospederos definitivos. ¿Cuáles son las excepciones? ¿Por qué hay? ¿No ve? Les he dicho que en malaria el mosquito Anopheles sember casi siempre entre esa pregunta, ¿ya? Y muchos se confunden y ponen como definitivo al ser humano, cuando no, nosotros somos solo intermediarios. Y en teniasis igual, o sea, nosotros somos hospederos intermediarios accidentales en el caso de cisticercosis, ¿ya? Entonces, cisticercosis humana. Ahí las formas de presentación clínica también son importantes. Les he dicho una vez, tumoral, convulsiva, hipertensiva y demencial, entonces tienen que saber eso, ¿ya? Eso, chicos, espero que les haya servido. La verdad les comento que hace como un mes yo estaba preparando en sí de todos los temas cuadritos, resúmenes así puntuales como les he dicho que se hagan, ¿no ven? Ya tenía del segundo rote y parte del tercer rote también.
Y justamente hace 2 semanas y les comento que de mi laptop ya tiene 7 años y el disco duro se ha fregado. Ya es como que la pantalla se prendía, pero como que no iba a la pantalla. Le llevo al técnico, le intento hacer recuperar los datos que tenía, porque tenía bastante, o sea, mis diapositivas, todo lo tenía en mi pequeña laptop y no lo pude recuperar, lo han cambiado el disco y ya, se ha perdido todo eso, ¿no? Estaba un poquito triste porque es un trabajo que cuesta también hacer, ¿no? Y me he arrepentido porque he dicho, nada, era que lo saque en un flash o algo para no perder tanto. Porque sí, ya tenía casi, de diapositivas casi todo tenía. Y estaba haciendo esos pequeños resúmenes y así, como que ya estaba triste por eso. La verdad estaba muy triste también. Y tenía igual otras presentaciones de teóricas, ¿no? Porque a lo largo de estos años van a ver que los doctores les van a enviar presentaciones y sirve bastante para repasar y así, entonces todo lo he perdido. Y eso, chicos. Espero que les haya ayudado. Mañana muchos éxitos. Va a estar difícil porque es un examen final, ¿ya? Eh, pero como les digo, concéntrense en lo más grande, en lo más general y les va a ir bien. Concéntrense en lo grande, chicos. Concéntrense en lo más importante. Ya en cuanto a tratamiento, en cuanto a métodos diagnósticos característicos de ciertas parasitosis, hábitats, dominen a los hospederos, dominen un poquito la parte de tratamiento, no mucho, no les van a preguntar mucho de tratamiento, pero sepan, ya, clínica, como les he dicho, las úlceras, características en amibiasis, también el cuello en fresa en trichomonas, todo, cositas así grandes, triadas, todo eso traten de memorizar para mañana y yo sé que les va a ir bien. Ya después también prepárense para su examen ECOE del día jueves, ¿no? Que va a ser el práctico, que en sí va a ser de todo el ciclo. Lo van a dar con la doctora Hati y con el doctor Alcón, ¿ya? Y para eso les voy adelantando el día miércoles por la tarde vamos a tener igual un repaso para el ECOE, tipo un pre-ECOE vamos a hacer ya, pero va a ser presencial. Igual voy a mandar una encuesta para ver quiénes van a venir y así. Pero lo vamos a hacer presencial. Ya va a ser por la tarde, yo creo que a las 5, quizás 5 de la tarde, 5:30. Vamos a estar 2 horitas, lo vamos a hacer rápido, pero va a ser presencial, ¿ya? Esto porque por las noches yo me complico bastante, ya me complico bastante. Siempre me pasa algo, o el internet, o el trabajo, o como hoy clases, todo, o sea, es como que estoy muy saturado por las noches. Hoy lo hicimos así porque no había, ¿no? Facultad, o sea, no había ambientes en la facultad porque yo lo hubiera preferido hacer presencial allá unas 2 horitas, pero no, como estábamos con suspensión de actividades no se podía, pero el miércoles va a estar todo normal. Y así que los que quieran pueden venir para su ECOE y muchos éxitos, chicos. Ojalá que les vaya bien. Les deseo lo mejor por mañana. Y bueno, ahora los que quieran pueden seguir estudiando o dormir. Ya, descansen, chicos. Y nuevamente disculpas por los inconvenientes de hoy, por haberme perdido más de media hora.